Hola, mi nombre es Loreto Paillacar y soy la periodista del proyecto Ines Género de la Universidad Autónoma de Chile. Les doy la más cordial bienvenida a esta especial entrevista que hemos realizado a la doctora Anelis Kaiser Trujillo, quien es doctora en Psicología, profesora de Estudios de Género en STEM de la Universidad de Freiburg e invitada internacional del proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Bienvenida, Anelis, es un gusto tenerte acá con nosotras, en este caso con el proyecto Ines Género y también el FBI adjudicado por la Universidad Autónoma de Chile, como nuestra invitada internacional después de una charla magistral que tuvimos en la universidad. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me encantó haber podido compartir mis conocimientos. Bueno, aprovechar de comentar que la charla magistral va a quedar disponible en la página del proyecto Ines Género, así que cualquier información va a estar en las redes sociales y en la página web que es uautonoma.cl/inesgénero. Para contextualizar sobre su trayectoria, la doctora Kaiser Trujillo en su trabajo de doctorado examinó el sexo-género en el cerebro a través de la exploración de la existencia de valores paradigmáticos, metodológicos y estadísticos predeterminados que interfieren en la evaluación de la presencia o ausencia de diferencias de género. En los últimos años, su investigación se ha centrado en métodos feministas y aproximaciones estadísticas de experimentación en neurociencia humana con el propósito de contribuir con una teoría de género informada y respaldada con datos, que fue también lo que comentaste también en la charla magistral. ¿Estamos en lo correcto? Muy correcto. Bueno, entonces, sin más que agregar, para comenzar con la entrevista y como es de costumbre con nuestras invitadas del programa Autónomas, no queremos dejar pasar esta oportunidad, en realidad yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para conocer mejor a la doctora Kaiser Trujillo, así que iniciaremos con esta entrevista con las preguntas random de la jornada. ¿Cuál es tu relación con Chile? ¿Tienes familia acá? ¿Naciste acá? Nací acá y me crié acá y luego de padre alemán, madre chilena y luego la familia se mudó a Alemania. Entonces me inserté allá al colegio secundario que fue y hice toda mi enseñanza allá, en Alemania, luego en Suiza. Así que toda la parte académica como que la obtuve allá, pero tengo esa base chilena que se me despierta y que está siempre ahí y que me hace reflexionar de otra manera cuando estoy acá y cómo acercarme al tema también de otra manera, proponer otras preguntas. Y en ese sentido, una pregunta quizás relacionada con el país, si tienes una comida favorita chilena. Me encantan las machas a la parmesana y me gustan los camarones al pil pil, aunque trato de no comer carne. Fuera de tu vida académica, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta moverme, o sea, hacer deporte o algo que sea similar a un deporte. Me gusta leer, me gusta también mover las manos, hacer cosas con las manos, manualidades o algo que tenga que ver con, no sé, instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? Tanto. Un poco piano y un mini de guitarra. ¿Eres más como de música clásica o no? No tanto, no. Ya. De hecho, me gusta el pop. ¿Ya? Pero también otro tipo de música que sea como para cantar, algo así. Y la primera pregunta es muy general para poder contextualizar, en este caso, los ámbitos de investigación que realizas. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una ciencia que tiene que ver con podrían ser las neuronas, si uno viene de la parte más bien biológica, si uno viene de la parte más bien psicológica, como es en mi caso, tiene todo que ver más bien con el cerebro, y lo mío es lo cognitivo en la neurociencia, y eso sí que tiene que ver con cómo pensamos y qué pasa cuando pensamos lo que pensamos o cuando producimos lenguaje, cómo se manifiesta eso en el cerebro en sí. Y a ese concepto le sumamos otro, uno que ya tiene relación con tu investigación, que es el neurofeminismo. ¿Qué significa ese concepto y qué relación en este caso tiene la neurociencia con el feminismo?
La neurociencia feminista también tiene varios aspectos. El que represento yo vendría a ser una perspectiva que se acerca a la neurociencia de una manera crítica, reflexiva, que viene diciendo como qué estamos haciendo cuando nos dedicamos al tema de sexo-género en el cerebro. O sea, como feminista, optamos por esta perspectiva desde el feminismo y tratamos de observar, algunas de nosotras, y yo parcialmente, a veces observo, a veces hago estos experimentos que miden una diferencia entre hombre y mujer, o a lo mejor entre otro género, o sea que tematizan, que construyen y que reflexionan el conocimiento que se crece, que es producido en la neurociencia. ¿Cómo se clasifica y registra el sexo-género en las ciencias y por qué es importante estudiarlo? Y ahí también que puedas tomarte esa pregunta, si efectivamente, si realmente existen diferencias de sexo-género. La única práctica e instrumento que tenía para acercarme era vía la diferenciación, o sea, construyendo, midiendo, observando una diferencia entre los grupos hegemoniales de género, que es el grupo de hombre versus el grupo de mujer, binario, y comparando, haciendo este tipo de comparación en alguna tarea cognitiva que tenga de resultado una activación neurobiológica que se pueda medir, y ahí segregar estos dos grupos y compararlos, los promedios de estas actividades basado en una estadística que se suponía debería resultar en un resultado así, en una diferencia significativa. Si tengo una diferencia significativa, ese era mi aporte, esa era mi manera de investigar sexo-género. En esta metodología se basa, yo creo, casi toda la neurociencia, y claro, hay también hay experimentos que como que son más observativos, que muestran un desarrollo o acompañan, no sé, algún proceso biológico dentro de un grupo, por ejemplo, dentro de las mujeres, alguna reacción ante algo, antes o después de un training, algo hormonal, y lo que pasa en ese momento en tu cerebro. Eso también hay de ese tipo de experimentos, pero lo primordial, y sobre todo viniendo de la psicología, era esta fijación en la diferencia y comparar grupos de hombres y mujeres. Por eso teníamos que tener hombres y mujeres que participaran, mujeres y hombres que participaran en los experimentos, para luego poder compararlos a base de una comparación estadística. Esa es la mayor parte de los experimentos que se producen, y así yo también me acerqué al campo. Para responder esa segunda pregunta, ¿a qué conclusiones has llegado hasta el momento? Si efectivamente existen esas diferencias o no. Es una pregunta difícil, o sea, eso me llevó también casi a lo filosófico. ¿Qué es existir? Claro. ¿Existe una diferencia? Sí y no. O sea, no es que la diferencia no exista porque tomamos una metodología, aplicamos una metodología incorrecta o fuimos torpes en la manera de implementar un experimento. ¿Cuándo existe algo y cuándo no existe? O sea, se pueden medir diferencias entre grupos de hombres y mujeres y hombres en el cerebro, y se han medido y lo venimos haciendo hace un gran tiempo. Ahora eso es que exista una diferencia entre los géneros o no. Y bueno, ahí me podría meter ahora una pregunta, como lo acabo de mencionar, casi filosófica, donde traté de entender qué es existir en la materialidad de nuestros cerebros, y leyendo también a gente, Karen Barat, que es, por ejemplo, que trataba de entender cómo la materialidad, por ejemplo, la de nuestros cerebros. Tuvimos respuestas negativas y positivas, tuvimos estudios meta, pero como que podríamos haber seguido. Claro, no se ha concluido todavía. En principio, no. Y a lo que voy es que hemos permanecido, en mis ojos, hemos permanecido en este ritmo de crear diferencias y unas cuantas no diferencias entre hombres y mujeres, y luego nos sobrepasa una nueva metodología y no hemos terminado del todo y pasamos a esta otra metodología, y así vamos, ¿no? Como hace harto tiempo ya investigando esta
pregunta como si pudiésemos llegar, o mi pregunta es, ¿llegaremos un día, con cualquiera que sea la metodología, a una respuesta final, sí o no? ¿Qué necesidad hay detrás de encontrar en este caso diferencias de sexo-género? ¿Por qué se estudia? O sea, yo creo que todos y todas mis colegas del ámbito neurocognitivo o muchas entre ellas sí tienen la necesidad o quieren saber si existe o no esta diferencia. Pero mi gran conclusión también ha llegado a ser que no solo los y las que hacen la ciencia tienen esta herencia, sino que existe algo como una necesidad, no sé si social o incluso política, no de partido, pero política, de como que está ahí en la sociedad y que hay como una urgencia incluso en tener que preguntar esta pregunta y tener que recibir resultados de parte de la ciencia, claro, en este caso de la neurociencia cognitiva, que nos digan y nos redigan y apenas nos cansemos con algo o pasemos a la próxima tecnología, que la próxima también me las muestre y la próxima también. O sea, como que hay algo en nuestra sociedad que no es solo un mero interés científico en responder esta pregunta, que también, no sé, también por supuesto que nos interesa saber y me meto a la neurociencia porque quiero responder esta pregunta, pero hay algo más que está por ahí que nos regula y nos hace producir lo que estamos produciendo. Quedan dos preguntas y una es sobre los orígenes finalmente que te llevan a investigar sobre esta materia. Si puedes mencionar cómo llegaste en este caso a investigar la temática de tu doctorado. ¿Qué preguntas tenías en ese momento para llegar a ese tema? Yo llegué a ver, bueno, cómo es la vida por casualidad y tampoco no tanto. O sea, en un momento terminé mis estudios de psicología y tuve la gran chance de poder participar en un proyecto interdisciplinario que de hecho medía el procesamiento del lenguaje en personas multilingües que hablaban varios idiomas. Y pues lo que veía ahí, o mi acceso ahí a tematizar el tema de sexo-género era pues que, no sé, lo que tendría que haber hecho y lo que hice por parte también es eso, medir esta diferencia entre el grupo de hombre y mujer. O sea, yo tenía algo que claramente era algo que era una sex difference, o que se me fue acercado a mí como sex difference, algo que evidentemente tenía que ver con la parte del sexo, o sea, lo biológico, porque se situaba, se medía, se veía en nuestros cerebros. Y por otra parte participé en un proyecto, en un programa de estudios de géneros, donde no se me enseñaba eso, que existía un sexo y que era necesariamente diferente también, pero también se me enseñaba que era performativo, que era interaccional, que tenía que ver mucho con el poder en una sociedad que se gubernamentalizaba y que era fluido y que se podía cambiar. Entonces, esta realidad, que para mí también se convirtió en una realidad, chocaba, que era, bueno, por decirlo, era como el gender, ¿no? Que era el género, que era lo social y lo biológico. Y esto en mí procuró un choque, como que no podía entender estas dos cosas. Pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una mujer y de un hombre en ambos casos, y dónde empieza el sexo, dónde termina el género, dónde pasa uno a ser el otro, en el cerebro o en otra parte. Y eran como este problema que yo tuve, que fue fuerte, así como combinar epistemológicamente los métodos de una ciencia, de las ciencias naturales, con los de las ciencias sociales o humanistas. Eso produjo un problema que lo quise solucionar y lo he venido tratando de solucionar en las últimas décadas ya, y que no lo he solucionado del todo, pero algunas partes sí, y me he venido acostumbrando también al problema, y estoy viviendo con el problema, staying with the trouble, diría Haraway, pero respuestas también he encontrado. O sea, estoy todavía en el proceso y no he llegado a mi... Y también surgirán nuevas preguntas, también, nuevas vertientes. Sí, eso, mientras más sé, también más preguntas, mientras más interdisciplinario se pone mi asunto, más preguntas tengo.
¿Y en lo interdisciplinario es porque te asocias con otros investigadores, investigadoras? ¿Cómo lo llevas en este caso a lo concreto? Lo busqué también, o sea, sola no soy nadie, ¿no? Y en algún momento me sentí sola con estas preguntas y empecé a ver que quién existía, quién estaba ahí. Y había precesoras en Alemania, un grupo de feministas de la biología, a las cuales me acerqué, que todavía están por ahí, y empecé a leer y vi que en Estados Unidos habían grandes eruditas que sí se habían acercado al tema, más bien de la biología o de la ciencia en general, no tanto de la neurociencia, y así me fue abriendo camino y contactando con personas que sabían de esto desde otros ámbitos. Y así se ha dado todo un contexto interdisciplinario que ya casi no es psicológico clásico, casi ya no existe eso, existe en mí, en la interdisciplinaridad, y casi no logro tener una perspectiva como solo de una disciplina, no puedo, porque ya tengo demasiados lentes de diferentes disciplinas, que lo mío ya es en sí interdisciplinario. Y por último, si no me equivoco, desde 2017 eres profesora de la Cátedra de Estudios de Género en STEM de la Universidad de Freiburg. En ese sentido, preguntarte cómo ves el futuro de los estudios de género a nivel mundial. ¿Van por buen camino? ¿Tienen el respaldo académico necesario, consideras tú, o que falta o vamos bien? A lo mejor, que también toca a otros ámbitos, pero al feminismo lo toca sistemáticamente, que hay oportunidades donde sumerge y se puede implementar y por ejemplo, se hace un profesorado, pero va a terminar. O sea, como que no logramos, coqueteamos y la academia nos incluye por cierto tiempo en un proyecto. Pero caduca en algún momento. Y en algún momento, hay unas pocas, o en el estudio de género en general, es más fácil que en lo mío, que es combinación en STEM, que es muy complicado, que de hecho en Alemania hay 1 o 2 a lo máximo, como algo permanente, pero no logramos como constituirnos y formar parte para siempre, sino que constantemente tenemos que estar reinventándonos, y algo similar lo observo acá, ¿no? que se necesita mucha fuerza y energía y commitment para crear nuestros propios espacios donde podemos hacer lo que estamos haciendo. Y eso es lo que también observo, acá, observo en Alemania de maneras diferentes, pero en principio observo eso, y también observo algunas cosas que van mucho mejor acá, que se implementan con más rapidez, que hay como más abertura y hay más curiosidad ante algunas preguntas, y observo también una hegemonía, no sé, blanca, masculina, alemana, que es así, como bien cerrada, también en el estudio de género en STEM y el estudio y STEM, pues la mayor parte de las personas que estudian STEM siguen siendo hombres y hombres ya mayores, o sea, los profesores son ya hombres mayores y que no son tan flexibles y no son tan curiosos ante temas del feminismo, ante temas de género en general, y que sí es como más, no tan flexible como acá en algunas cosas. Eso es también lo que yo observo. En la informática donde estaba trabajando no hay muchas estudiantes mujeres en comparación acá, en comparación a India, en comparación al Irán, no tantas estudian informática en Alemania. Lo que uno de acá, viendo Alemania, no creería a primera vista, pero es así. Entonces, pues eso, observo similaridades y diferencias en los feminismos o en los progresos feministas, y sobre todo observo que nace y se van. ¿Y ahí juega un rol importante, en este caso, como el respaldo institucional de los países? Sí, de todas maneras sí. O sea, si tienes un puesto que te facilita tener un team
o con el cual puedas mandar aplicaciones para realizar un proyecto que te ayude a tener a gente que trabaje contigo. Eso claro que crea y procrea interés, pero que como profesora puedes alcanzar a muchos estudiantes, o sea, puedes tener el privilegio de comunicarles a esta gente joven, ¿no? Comentarles, discutir, presentarles tus estudios, tus conocimientos, y eso es una gran influencia. Y claro que si no, esto no es facilitado de una parte académica, estatal, al fin y al cabo, no va a pasar. Entonces, si eso pasa, puedes potenciar tus conocimientos, y claro que sí. A la vez, siempre, ¿no? Siempre el feminismo y estos estudios alternativos, claro, si son realmente, a lo mejor, si fuésemos para siempre institucionalizados, a lo mejor no tendríamos el potencial luchador o feminista o crítico que es innato, pertenece también al feminismo. Ahí estamos, como que si no, de momento me desearía más estabilidad y pertenecer a la academia establishment como para tener un futuro como más seguro. De momento no me lo deseo, porque sé que si perteneceré, como que va a pasar lo que pasa con todo lo que se hegemoniza, ¿no? Que no voy a tener ese lente como tan de afuera como para claro. poder no está esa mirada crítica. No está, uno pierde la mirada, o sea, sí. Hemos finalizado la entrevista, ha sido un honor conversar contigo, con la doctora Nelis Kaiser Trujillo, inspiradora, por supuesto. Así que ha sido un privilegio también tener esta conversación. Muchas gracias a ti por tenerme acá y por poder compartir lo que sé. Con esto hemos llegado al final de esta entrevista que hemos realizado en Casa Autónoma de Arte y Cultura. Como hemos mencionado, si quieren profundizar más, pueden acceder a la charla magistral de la doctora Kaiser, que estará disponible en nuestra página web uautonoma.cl/inesgénero.